Muy buenos días, chicos. Buenos días, maestra. Buenos días, maestra. Buenos días. Buenos días. Buenos días, maestra. Buen día, pues. Buen día, chicos. Bien, vamos Buen a día. comenzar con el tema del día de hoy, que es este que ya les estoy proyectando en la pantalla, flexión nominal. Recordemos que el latín es una lengua de flexión porque sus palabras se componen de morfemas o raíces y lexemas. Esto lo vimos en la sesión de clasificación de lenguas, si se acuerdan, cuando estábamos viendo cómo se clasifican las lenguas por su morfología. Revisamos que tanto el español como el latín son lenguas de flexión. Eso se refiere a que las palabras pueden ir cambiando de significado, agregando o quitando otras palabras o partículas. En el caso del latín, esas partículas normalmente son las que se agregan a la raíz. En el caso del español, también solo que agregamos todavía más elementos, como por ejemplo podrían ser las proposiciones. Ejemplo de qué es lo que hace una lengua de flexión. Justo en esa clase también vimos un video en el que se explicaba y nos daban el ejemplo de niño. Veíamos que dentro de la palabra niño había una parte que no se modificaba, que era siempre igual, que era N y Ñ, ni, y que la terminación era lo que siempre variaba y lo que le daba una nueva significación a las palabras. Por ejemplo, no es lo mismo decir niño que niña, porque ya cambiamos de género, no es lo mismo decir niños o niñas, porque ya cambiamos ahora también en cantidad. Podemos agregar otras palabras como niñería, como niñada, como niñez, que ya nos referimos a cualidades, a etapas. Esas terminaciones nos van dando nueva información y por lo tanto cambian, aunque mantienen la esencia de lo que se refiere a la palabra, a su vez también cambia un poco su significación. No vamos a definir de la misma manera lo que es un niño de lo que es la niñez. Un niño es una personita en cierta etapa, de cierta edad, y la niñez es una etapa de la vida. A grandes rasgos, eso es lo que revisamos con respecto a por qué el español es una lengua de flexión y el latín comparte las mismas características. Vamos a estar viendo también que las palabras van a estar conformadas por raíces y que les vamos a estar agregando terminaciones que de nueva cuenta nos van a dar nueva información. Ahora, en latín se considera que hay dos tipos de flexiones, la nominal o la declinación, que es la serie ordenada de los casos, los cuales expresan las diversas funciones que en la oración ejercen tanto el sustantivo como el adjetivo y el pronombre latinos. Estos casos los vamos a estar revisando durante la sesión de hoy. Son 6 y es el tipo de flexión, como el nombre del tema lo indica, en el que nos vamos a enfocar a estudiar en la sesión de hoy y vamos a ver a mayor profundidad en la siguiente sesión también. La verbal o conjugación, como también se le llama, es la serie ordenada de todas las voces con la que el verbo expresa sus diferentes modos, tiempos, números y personas. Nuevamente les indico, vamos a enfocarnos en la flexión nominal que estaremos llamando principalmente declinaciones. En la flexión nominal hablábamos de ordenar los casos. Antes de indagar específicamente cuál es cada uno de esos casos y sus características, hay que entender que los casos entran dentro de la categoría de accidentes gramaticales. Los accidentes gramaticales son 3: número, género y los casos.
El número, como ya hemos visto en sesiones pasadas, se refiere a si es singular o es plural. No es lo mismo decir piedra que piedras. Ahí cambiamos el número. El género puede ser masculino, femenino y neutro. No es lo mismo mencionar blanca que blanco. Ahí estamos haciendo un cambio de género. Y los casos pueden ser, como les comenté, 6. Nominativo, genitivo, dativo, acusativo, vocativo, ablativo. Es muy importante que se aprendan de memoria cuáles son estos casos, porque los vamos a estar trabajando para hacer nuestras declinaciones en la siguiente sesión. Así que les repito, los casos siempre van a ser 6, que es el nominativo, el genitivo, el dativo, el acusativo, el vocativo y el ablativo. ¿Qué es el caso nominativo? Es aquel que representa la persona o cosa que ejecuta la acción. Es generalmente el sujeto de la oración. Recordemos que el sujeto de la oración es de quien se habla. Ejemplo, en el agricultor labra la tierra. Agricultor es nuestro caso nominativo. El agua es incolora. ¿Cuál es nuestro sujeto? Agua. Entonces, ese es nuestro caso nominativo. Recordemos que los casos ejemplifican o expresan el rol que pueden tener sustantivos, adjetivos, pronombres dentro de una oración, que es lo que estamos haciendo aquí. Entonces, caso nominativo. ¿Quién ejecuta la acción? Caso genitivo. Expresa propiedad, posesión o pertenencia, cualidad o explicación. Es un complemento que también se llama determinativo y se usa entre dos sustantivos. Por ejemplo, el color de las hojas es verde. El de las nos indica la propiedad, la posesión o la pertenencia. El color de las hojas es verde. La casa de Irene tiene plantas. Si le quitáramos esa de a la oración, únicamente decía la casa de Irene tiene plantas y no entenderíamos que la relación entre la casa e Irene es que la casa le pertenece a Irene. Esa es la función de estas palabras, de las de. Entonces, genitivo es propiedad, posesión, cualidad o explicación. El caso dativo se refiere a la persona o cosa cuyo provecho o daño se realiza la acción verbal en forma indirecta. Para localizarlo se hace la pregunta ¿a quién o para quién? También se conoce como complemento indirecto. Por ejemplo, el padre compró un libro a su hijo. Aquí a su hijo es nuestro caso dativo. Si se fijan, si yo nada más digo, el padre compró un libro y yo pregunto ¿a quién? Voy a responder a su hijo. ¿Para quién? Para su hijo también podría funcionar. Es justamente la razón por la que nos entregan esas preguntas para en esta oración revisar cuál es nuestro caso dativo. Recordemos, beneficio o daño que sea de forma indirecta. En ese caso, el padre es realmente quien está realizando la acción, pero quien está recibiendo un beneficio es el hijo. Caso acusativo. Señala el ser sobre el cual recae
directamente la acción del verbo. Se puede presentar con preposición o sin ella. Es el caso del complemento directo en los verbos transitivos. El médico curó a Mario. Aquí estamos viendo que si utilizamos la partícula a. En el caso de el escritor regaló una novela, lo omitimos porque también lo podemos obviar, ya que no tenemos a quién se le está dando esa novela. Caso vocativo. Sirve para llamar o invocar a una persona o cosa personificada. Por ejemplo, ven, Rosa, ahora mismo. Te envío, amor, un testimonio de afecto. Estoy tratando de llamar algo, de invocar. Ese es el caso vocativo. Caso ablativo. Indica relaciones de origen, lugar, tiempo, modo, causa, materia, instrumento, compañía, y se traduce con preposiciones tales como con, por, entre, sobre, durante. Y al igual que en el caso anterior que vimos, podemos utilizar preguntas guía para determinar si es dónde está el caso ablativo. Por ejemplo, no se ha encontrado vida en Marte. ¿Dónde? En Marte. ¿De qué? De Marte. La escultura de Moisés en el Vaticano fue esculpida por el cincel de Miguel Ángel. ¿Qué? La escultura, ¿de dónde? En el Vaticano. ¿Por quién? Por Miguel Ángel. La enfermedad se propagó por el contagio. ¿Cómo? A través del contagio. ¿O por quién? Pues no nos especifica cuándo, tampoco dónde. Presentó su discurso durante este evento. ¿Cuándo? Durante este evento. Ahora bien, repetimos. ¿Cuántos son los casos que poseemos como accidentes gramaticales en latín? Tenemos 6. 6 casos, Jorge. Son el caso nominativo. Sí, bueno, creo que te confundiste al mencionar 3 con el total de accidentes gramaticales, que sí, eso sí está bien. Son 3 porque es género, número y los casos. Probablemente eso es a lo que te querías referir. Ahora, específicamente los casos vimos que son 6 casos. El nominativo, el genitivo, el ablativo, el vocativo, miren, ya a mí se me olvidó. El acusativo y el dativo. Bien. Ahora, estos casos en el latín son marcados por las desinencias. ¿Qué son las desinencias? Son aquellas que designan un elemento gramatical o morfema con el que a veces terminan las palabras que son variables. Bien. Esto se refiere a que una desinencia es una terminación específica para cada palabra. Y esa terminación no únicamente es con la intención de cambiar el significado de la palabra como hemos visto previamente, sino que también queremos agregar una nueva información que son los casos. Es decir, son terminaciones que se agregan a los temas de las palabras y que dan lugar a los distintos casos. Desinencia latina. A eso es lo que nos referimos. Es una terminación.
¿A qué nos referimos de modo práctico? Bien. Recordemos que tenemos 6 casos. Vamos a repetirlos hasta el cansancio. Nominativo, genitivo, dativo, acusativo, vocativo y ablativo. Y nos dan una raíz, que es dominus. ¿Por qué nuestra raíz es dominus y no domina aquí? Porque es la palabra, por así decirlo, original. Nuestro caso nominativo, al ser el sujeto y por lo tanto un concepto prácticamente puro, siempre va a ser la palabra en latín en el que no vamos a observar terminaciones diferentes, porque el caso nominativo siempre es el sujeto o el concepto en su forma original. Entonces, cuando veamos una tablita como esta, en la que se presentan los 6 casos, 5 van a presentar variaciones, mientras que el caso nominativo no va a presentar nominación, porque va a ser siempre la palabra original. Es como que yo dijera nuevamente, no sé, correr, el verbo, ¿no? Ese verbo, a ser infinitivo, es algo neutro y me va a dar información adicional cuando yo lo conjugue. Corro, corres, corremos. Algo similar sucede con esto, ojo, no estamos conjugando, estamos declinando. Recordemos, eso es lo que estamos haciendo. Hay 2 tipos de flexión y una es la declinación y la otra es la conjugación, que sí se refiere a los verbos. Entonces, el caso nominativo, a diferencia de los otros 5, nunca va a cambiar en su terminación, porque es mi palabra original del latín. Por lo tanto, mi verdadera raíz aquí es dominus, pero también vemos que hay una parte aquí que no varía, que es domin, tal como sucede con palabras todavía en el español. Si yo digo dominus, estoy diciendo el Señor, porque únicamente me estoy refiriendo, recordemos, a quien realiza la acción, a el sujeto. Ahora, genitivo representa pertenencia. Si yo le agrego la i y ahora digo domini, ya estoy diciendo del Señor. El dativo le puedo agregar una o. Recordemos que representa un beneficio. Entonces, al agregar y decir dominó, ya estoy diciendo a el Señor o para el Señor. El acusativo, que es similar, recordemos que uno es más indirecto, el dativo es más indirecto, y el acusativo sobre quien recae específicamente la acción del verbo. En el acusativo yo agrego un y yo digo dominum y automáticamente lo estoy cambiando al Señor. Vean cómo en el anterior, aunque sus definiciones de caso son similares, las preposiciones en las que nos vamos a enfocar son a o para y aquí es al, aunque también se puede usar a. El vocativo, recordemos que invoca o llama. Si yo le agrego una e a domin, digo domine, y yo digo Señor. Y finalmente el ablativo, le estoy agregando aquí una o, y yo digo domino. Y digo con el Señor, por el Señor, y así sucesivamente, porque recordemos que abarca una gran cantidad de situaciones el caso ablativo. Entonces, lo que nos referimos con la desinencia es a estas terminaciones que estamos leyendo en la segunda columna y que nos cambian totalmente la forma de expresar una palabra. A diferencia del español, en el que estamos agregando palabritas adicionales fuera de la palabra clave, como vemos aquí, el, del, a, para, al, con. A diferencia del español, con simplemente modificar la palabra, ya podemos estar diciendo algo totalmente diferente. Los casos nos demuestran situaciones. ¿De quién se habla?
¿A quién le pertenece? ¿Quién se beneficia? ¿Quién está haciendo? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué? Eso es lo que nos están expresando en los casos. Y los casos se expresan agregando terminaciones que conocemos como desinencias y que simplemente nos ayudan a modificar palabras. Recordemos, nominativo no cambia. Nominativo se queda tal cual es porque es nuestra raíz. El nombre o sustantivo se organiza en 5 declinaciones. Si nos fijamos aquí, vamos a ver que domino y dominó se puede utilizar tanto para un caso dativo como para un ablativo. Y esto nos puede confundir un poco. ¿Por qué es que son similares? Tenemos por cuestiones históricas, porque así fue como fueron organizando formalmente su lengua los latinos, que hay 5 declinaciones, o sea, las palabras se agrupan en 5 categorías, que son la primera declinación, la segunda declinación, la tercera declinación, la cuarta declinación, y cada categoría tiene terminaciones diferentes para determinar los 6 casos. Entonces, puede ser confuso si tengo repetidos como estos os, el saber a cuál caso, a cuál declinación pertenece mi palabra. Pero hay un caso en el que en las 5 declinaciones siempre se ve diferente, y ese es el genitivo singular, que indica propiedad, posesión, pertenencia, cualidad o explicación. Y es una característica indispensable para saber a qué declinación corresponde cada palabra latina. Recordemos, son 5 declinaciones por cuestiones formales. Siempre hay que tomar en cuenta esto, que estamos hablando de cosas diferentes. Los casos son un accidente gramatical, mientras que las desinencias se refiere a la acción de designar nuevas partículas para ejemplificar los casos, y las declinaciones son las categorías en la que caen las palabras dependiendo de sus terminaciones. Tenemos 5 declinaciones y lo que vemos en la primera columna no solo es el nombre de las declinaciones, sino el género, que se refiere M a masculino y F a femenino y la N a neutral. En este caso no estamos viendo los 6 casos, únicamente estamos viendo el caso nominativo en la segunda columna y el caso genitivo en la tercera columna, y finalmente nos dan la traducción. Como ven aquí, en la primera columna aparecen las palabras de una manera neutral, o sea, estamos hablando de los conceptos originales. Si yo digo musa, simplemente me refiero a la musa o la diosa. Si yo digo liber, únicamente me estoy refiriendo a el libro o libro. El caso nominativo, recordemos, nunca va a tener una variación especial. Ya es lo que es, porque es el sujeto, es un concepto. En cambio, el genitivo, que nos representa propiedad singular, en este caso, que nos está diciendo que es uno solo, ya presenta terminaciones diferentes. Y va a ser nuestra clave porque es el único que tiene siempre terminaciones diferentes por cada una de las declinaciones. Si nos fijamos en la primera declinación, las palabras terminan en AE, musae, pistole, gricole, colume. En la segunda terminan con la letra I, domini, libri, viri, templi. En la tercera termina con is, hominis, virtuis, apis, artis, coloris, sis, luminis. En la cuarta con us, fructus, cornus. Y luego tenemos la EI. Tenemos res, que se vuelve rei. Tenemos dies, que se vuelve diei. ¿Esto qué nos está diciendo? Si tenemos que el genitivo indica propiedad
y yo cambio musa por muse, entonces ya estoy diciendo de la diosa, de la musa. Si yo digo viri en lugar de vir, en lugar de decir el varón, ya estoy diciendo de el varón. Si yo digo coloris en lugar de color, ya estoy diciendo del color. Si yo digo fructus en lugar de, bueno, en este caso sí hay una coincidencia, pero es porque la raíz es igual, pero no es lo mismo decir el fruto que del fruto. Si yo digo day en lugar de 10, ya no estoy diciendo el día, estoy diciendo de el día. Así es como cambia las terminaciones y nos indica a qué caso de los 6 que vimos nos estamos refiriendo. ¿Qué es lo que observamos en la tablita anterior? Que el nominativo puede variar en la segunda, tercera, cuarta declinaciones, pero el genitivo es uno solo. Y el genitivo en cada declinación quedaría así. La primera termina como vimos en AE, la segunda en I, la tercera en IS, la cuarta en US y la quinta en EI. Y el genitivo singular, siempre va a ser el caso más importante para distinguir a cuál de las 5 declinaciones me estoy refiriendo. En la siguiente sesión ya nos vamos a adentrar específicamente a la parte de declinaciones y vamos a ver con mayor profundidad este tema. Entonces, recapitulando, estamos viendo que el latín es una lengua de flexión porque tiene morfemas y lexemas, o sea, raíces y partículas que se cambian, que es lo que estamos viendo. Tenemos dominos, que puede ser dominis, que puede ser domino, y nuestras terminaciones nos están indicando casos, que los casos son accidentes gramaticales y se clasifican en 6. Y esos 6 los distinguimos nuevamente por las terminaciones que conocemos como desinencias. Estas terminaciones son muchas y se clasifican en 5 categorías, que son las declinaciones. La primera declinación, segunda declinación, tercera declinación, cuarta declinación y quinta declinación. Y para distinguir entre estas 5 declinaciones, necesitamos fijarnos en el genitivo singular, porque es el único caso que siempre de ley va a tener sus terminaciones de manera diferente. Ahora bien, vamos a retomar un poquito de por qué usamos los prefijos que utilizamos. Ya vimos en la clasificación de lenguas que esas partículas que se agregan a la raíz pueden ser prefijos, sufijos e infijos. Que los prefijos son las palabras que se agregan antes, los sufijos después y los infijos entre raíz y sufijos. Ahora bien, las palabras que se designan antes o después de las palabras tienen una razón de ser. No es únicamente porque se me ocurrió que estas 3 letritas combinaban con mi palabra. No. Vienen todas esas palabras de raíces latinas que nos están dando un significado que se le agrega a mi palabra original, a mi palabra simple, primitiva o a mi raíz, si la quieren llamar así. Por ejemplo, incluso la palabra prefijo viene del latín pre, que significa antes, y fixus, que significa fijo. Entonces, eso nos da origen a la palabra fijo o puesto antes, que es justamente lo que hacemos con los prefijos. Ponemos antes de nuestra palabra simple una partícula para modificar su significado. Todos esos prefijos provienen de raíces latinas y en el español, en algunos casos, no en todos, hemos modificado esas palabras. Recordemos que las palabras del latín no las hemos preservado de forma intacta.
Pero, como les mencionaba, los prefijos no los agregamos únicamente porque queden bien con la palabra. Los prefijos tienen un significado propio. Por ejemplo, si yo digo apps, que en español todavía utilizamos ese prefijo igual, estoy indicando alejamiento, origen o separación. Absoluto, absurdo, absolver, aberración. Eso es lo que nos está diciendo. Por ejemplo, absolver. Estoy separando las consecuencias de las acciones, por así decirlo, al absolver algo. Tomemos otro ejemplo. Ante significa antes de. Si yo lo agrego ante firma, quiere decir antes de la firma. Si yo digo anteojos, los anteojos se llaman así porque van justamente delante de nuestros ojos. Si yo digo bis, que significa dos, doble, podemos tener ejemplos como bisabuelo o bisnieto, que están diciendo 2 veces abuelo, 2 veces nieto. ¿Por qué? Porque nos pasamos más allá de una generación, ya son 2 generaciones. Circa, circum, que ahora lo decimos como circus, circum, significa alrededor de, como círculo, circunferencia. Veamos, aquí tenemos más ejemplos todavía. Por ejemplo, vamos a utilizar inter. Inter, que en español se sigue utilizando igual, significa entre, en medio de, interlíneas, o sea, entre las líneas. Interponer, o sea, ponerse en medio. Tenemos retro, que significa ir hacia atrás, o al contrario, retroalimentar. Retroalimentar, recordemos, es como como dar los resultados de tu evaluación, y para dar esos resultados me estoy yendo al pasado, estoy viendo lo que hiciste para poder darte lo que salió como consecuencia. Retrospección, ir hacia atrás para entender las cosas. Semi, mitad, medio. Semicírculo, la mitad de un círculo. Semiparálisis, que no está paralizado totalmente. Semibreve, que no es tan breve. Y así sucesivamente. ¿Sí ven? Lo que estamos viendo aquí es efectivamente eso, que cada uno de los prefijos que utilizamos en el español, y que obviamente tienen la mayoría una raíz latina, están ahí porque tienen un significado específico que le va a dar una nueva dimensión a las palabras. Ahora, tenemos los pseudoprefijos o los prefijos falsos. Hay algunos, como por ejemplo, se, si no nos referimos al verbo o pre, son palabras que utilizamos normalmente como prefijos. Es muy raro que utilicemos la palabra de manera individual, pero hay otras que sí, por sí solas, se pueden utilizar como auto o como aero. Y esas palabras por eso se conocen como falsos prefijos, porque aunque estén solas, se pueden utilizar, pero las agregamos a las palabras para crear nuevos significados, como aero, aeródromo, aerolito y aerobio. Cuando vimos palabras compuestas, justamente vimos esta situación, que hay un caso en el que las palabras compuestas simplemente unen 2 palabras que son completas. Por ejemplo, portavasos, ¿no? Son palabras que las unes y ya tienen un nuevo significado, guardabosques. Ese es un pseudoprefijo.
Los sufijos latinos. ¿De dónde viene la palabra sufijo? Viene de su, que significa debajo, y de fixus, que significa fijo o puesto. Puesto después o puesto debajo de. Por lo tanto, por eso es que le designamos así a la palabra que va después de nuestra raíz. Aquí tenemos, como lo hicimos con los prefijos, una tabla en la que vemos los sufijos en cómo eran en latín, cómo los utilizamos en español, qué significan y cuáles son sus ejemplos. Vamos a tomar igual aleatoriamente porque son muchos. Uno, por ejemplo, de ans o antis viene ante, que significa ocupación u oficio. Por ejemplo, cantante, dibujante, calmante. En este caso, podemos con calmante no hablar de un trabajo precisamente, pero sí de lo que está haciendo, lo que se ocupa. Brillante, nuevamente como el caso de calmante. Si yo uso Arius, que ahora es Ario, hablamos de una colección, conjunto, lugar, establecimiento, glosario, conjunto de palabras, gregario, herbario, funcionario, locatario. Todos estos son conjuntos de cosas, conjuntos de funciones, conjuntos de hierbas y así sucesivamente. Bilis, de bilis viene ble, que es como se usa en el español y significa capacidad de o se puede. Bebible, se puede romper. Rompible, se puede bebible, se puede beber. Rompible, se puede romper. Astillable, se puede astillar. Probable, puede suceder. Tiene la capacidad de pasar. Eso es lo que nos está indicando. Es lo que nos está indicando nuestro sufijo. Otros ejemplos. Tenemos itas, que nos indica característica, cualidad y que utilizamos como dad ahorita, caridad, calidad, cualidad. Tenemos tor, que significa agente, ejecutor y que actualmente se usa como dor. Actor, doctor, hacedor, prendedor, urbanizador. Nuevamente tenemos de atom, viene edo o eda, que significa también colección, conjunto. Polvareda, humareda. Entia, acción verbal y su efecto, que utilizamos ahora como encia. Ausencia, ciencia, clemencia, asistencia, prudencia, tendencia. Y aquí tenemos una continuación del de más sufijos todavía que provienen del latín, con su transformación al español, con sus significados y qué significa específicamente cada una los ejemplos de las palabras que tenemos con esos sufijos. Entonces, en general, lo que revisamos hoy fue un poquito más acerca de cómo están compuestos, así que clasificación de las palabras, continuado, pero más adentrado hacia nuestro idioma latín, que es lo que vamos a estar estudiando. Ya en la sesión de pasada nos adentramos al abecedario latino, a su pronunciación, y ahorita estamos tratando de comprender cómo se encuentran estructuradas las palabras. Y vemos que hay una similitud enorme con lo que estudiamos en el español, y esa es la razón por la que estudiamos clasificación de las palabras en la unidad número 1. ¿Qué es una lengua de flexión, chicos? A ver, Jafet. ¿Qué es una lengua de flexión?
Mariana, ¿qué es una lengua de flexión? Chicos, es lo que estuvimos viendo toda la sesión y ya lo revisamos y ya lo recapitulamos y lo vimos también en clasificación de lenguas. Una lengua de flexión es aquella que se encuentra compuesta por raíces y otras partículas que se le agregan para modificar sus significados, para mostrarnos nueva información. Por ejemplo, cuando vimos el ejemplo de dominus, que cambia a domini, que cambia a domino, y ya nos está indicando diferentes casos. O en español, cuando vimos el caso de niño, que si utilizamos la raíz ni, pero le agregamos a, as, ería, hada, entonces ya estamos hablando de nuevas palabras. A eso nos referimos con una lengua de flexión. Y esos tipos de flexión pueden ser dos: la flexión nominal y la flexión que se refiere a la conjugación. Ahora, ¿con qué otro nombre conocemos a la flexión nominal? ¿Cómo le decimos también a la flexión nominal? Jorge. No. Y esto es para avisar, Mario. ¿A qué otro nombre? Porque lo vamos a estar viendo hasta el cansancio de la siguiente declinación. Muy bien. La flexión nominal también se conoce como una declinación. ¿Cuántos casos tenemos en los accidentes gramaticales? 6 casos. Bien. Que me digan algunos nombres de casos. Ok, yo voy a dar un nombre de caso para recordarles. Hay un caso que se llama dativo. Ok, aquí dice vocativo, no es genético, es genitivo. Nominativo, Numativo. ablativo. Bien. Bien, chicos. ¿Cuántas declinaciones existen? No. Tenemos que hay 5 declinaciones. La primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. Tan, tan. No tienen nombres específicos. ¿Qué caso en qué caso nos tenemos que fijar si queremos saber a qué número de declinación pertenecen las palabras? No. El nominativo es aquel que no tiene variaciones al final porque es nuestra palabra original. Pero hay otro caso dentro de los 6 que es el que siempre tiene terminaciones diferentes en la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta declinación y nos ayuda a distinguirlas. ¿Cuál es ese caso? Es el genitivo y específicamente el genitivo que es singular. Bien, chicos, les voy a subir el material como siempre para que lo puedan revisar y es muy importante que se enfoquen en cuántas declinaciones hay, cuál es el caso genitivo singular y cuáles son los 6 casos que existen, porque eso es lo que nos va a estar sirviendo para la siguiente sesión en la que vamos a estar revisando ahora sí de manera profunda cada una de las 5 declinaciones.
Bien, chicos, dudas, comentarios, observaciones. ¿Nada? ¿Seguros? Bien. Pues con esto finalizamos la sesión de hoy. Ya vamos a continuar viéndolo con profundidad las siguientes sesiones, pero sí es muy importante que repasen la parte de los casos y las declinaciones para la siguiente sesión. Bueno, chicos, es todo. Pueden irse desconectando. Nos vemos el día lunes. Adiós, maestra. Hasta luego.